Buenas tardes para todos. Damos cordialmente la bienvenida y agradeciéndoles a todos eh, pues la amable invitación. El día de hoy vamos a hablar del estudio pensional y su importancia. Creo que como un preámbulo, al mismo pues es importante mencionar que más o menos una persona del común tiene 40 años para poder construir su futuro pensional, 40 años que son laborales, en los cuales pues podrá la persona llegar a construir de manera correcta el derecho pensional que quiere. Entonces, la importancia del estudio pensional nace precisamente de ahí. Entonces, vamos a ver como un pequeño, una pequeña introducción a lo que es la seguridad social. Y en Colombia, lo primero, pues, es mencionarles que la Ley 100 de 1993 regula todos los parámetros o aspectos generales del sistema de seguridad social integral en Colombia. ¿Qué busca la seguridad social? Básicamente busca cubrir los riesgos de pensión, salud y riesgos laborales. Esto se hace a través de lo que se denomina subsistemas, precisamente de este gran sistema de seguridad social. ¿Para qué nos sirve? Nuestro sistema de seguridad social, uno de los componentes principales es el sistema general de pensiones. Sistema general que pues es el que trae a colación o es lo más importante que debemos enfocarnos en estos momentos para lo cual estamos realizando esta charla. Es pues indicarles que el sistema general de pensiones pues precisamente viene dividido con dos regímenes pensionales independientes uno del otro y competitivos entre sí. Por un lado está el régimen de ahorro individual con solidaridad, es el que administran los fondos privados de pensiones, y por otro lado está el régimen de prima media administrado precisamente por Colpensiones. El régimen de prima media con prestación definida es el que administra Colpensiones, antiguamente el Seguro Social, y para aquellas personas que desempeñaron algún tipo de cargo público con el Estado, pues se manejaba en su momento Cajanal, lo que hoy en día está a cargo de la Unidad Gestional de Pensiones y Parafiscales UGPP. Por su lado, el régimen de ahorro individual con solidaridad es aquel régimen que viene administrado por los fondos privados de pensiones. Estos pueden ser, o en la actualidad existen cuatro principalmente, que son Scandia, Porvenir, Protección y Colfondos. Dependiendo de dónde usted se encuentre vinculado, va a ser la manera en la cual usted va a poder construir su futuro pensional. Así las cosas, pues los requisitos principales que debe tener en cuenta para poder acceder entre uno al derecho pensional entre uno u otro régimen pensional, pues va a ser precisamente dependiendo del régimen en donde está. Entonces, en Colpensiones los requisitos para acceder a una pensión de vejez va a ser haber acumulado 1.300 semanas de cotización, equivalentes hoy en día a 26 años, haber cumplido o acreditado una edad que pues para las mujeres va a ser la edad de 57 años y para los hombres la edad de 62 años. Por su parte, el fondo privado va a tener unos requisitos que no están expresos en la ley ni son taxativos, sino que por el contrario dependen de un capital o ahorro acumulado precisamente al sistema. Estamos hablando aproximadamente entre 220 millones y 350 millones más o menos, lo que permite garantizar una pensión de un salario mínimo establecido para el año 2023. ¿De qué dependerá el monto? Va a depender de la edad de la persona y los beneficiarios que la misma tenga. Y conforme pues las condiciones particulares de cada caso se determinará el saldo que deba reunir la persona para alcanzar determinado valor. En consecuencia, pues si se quiere adquirir un valor superior a un salario mínimo, pues proporcionalmente la persona va a tener que cotizar o hacer un ahorro muchísimo más grande para poder financiar esa mesa pensional. En consecuencia, si las personas en el régimen de ahorro individual, es decir, en los fondos, no alcanzan el monto o el saldo necesario para poderse pensionar, sea por un salario mínimo o un salario superior, se puede revisar la oportunidad de pensionarse con algo que se denomina pensión de garantía mínima, la cual se alcanza con 1.150 semanas de cotización, lo que equivalen a 23 años de aporte. Esto pues permitirá que si la persona no alcanza el saldo o el ahorro suficiente, pues el Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aporte el dinero restante para que la persona pueda alcanzar precisamente esa pensión. Como su nombre lo indica, al ser una pensión de garantía mínima, pues lo que va a reconocer es un salario mínimo de pensión.
Así las cosas, ¿qué sucede si no se alcanzan los requisitos? Si llegados los 57 o 62 años, dependiendo pues el género de la persona, y no se acreditan ni las 1.300 semanas de cotización en Colpensiones, ni el saldo suficiente para poder alcanzar la pensión en el fondo privado o las 1.150 semanas de cotización de la garantía mínima, a lo que podría acceder, perdón, la persona a su derecho pensional va a ser una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en Colpensiones y una evolución de saldos en el fondo privado de pensiones. Las diferencias entre una y otra básicamente es que la indemnización sustitutiva de Colpensiones va a ser entregada en un porcentaje de acuerdo a una ecuación previamente determinada por la norma, en donde se establece qué monto se retornará a la persona. No se retorna el 100% de los aportes, como quiera que Colpensiones, a grosso modo, pues es un fondo público, un fondo donde todos aportamos a que todos logremos la pensión. En consecuencia, la indemnización solo va a ser un porcentaje de lo que se cotizó, mientras que en el fondo privado de pensiones, al ser un régimen de ahorro, se presume que es un régimen totalmente individual en donde la persona ahorra o cotiza para acceder a su mesada pensional. En consecuencia, el dinero que ingrese a esta cuenta de ahorro va a ser propia de la persona o independiente para ella. En consecuencia, la devolución de saldos en los fondos privados es el retorno del 100% de las cotizaciones más los rendimientos que se hayan causado si fuera el caso. Así las cosas, el Sistema General de Pensiones cubre los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Y por cada uno de estos riesgos, pues va a reconocer una pensión conforme el tipo de cada riesgo. En caso de no cumplir los requisitos, pues se van a reconocer las indemnizaciones o las devoluciones de saldos dependiendo de cada persona. En consecuencia, el régimen de ahorro individual, como les comentaba, pues es el que administran los fondos privados de pensiones, que a la fecha de hoy, pues está con fondos Escandia, Protección y Porvenir, y va a depender, y la mesada pensional va a depender del capital que se tenga acumulado. Resalto el régimen de ahorro individual con solidaridad, que considero es en donde más acompañamiento se debe tener para poder construir la mesada pensional que la persona tenga como expectativa. Es decir, el régimen de ahorro individual con solidaridad va a pagar una pensión con base a qué? Al bono pensional, que son las semanas o el tiempo que se cotizó al seguro social y que en consecuencia, el momento en que hubo traslado de régimen, es decir, el momento en el que se haya pasado la persona de Colpensiones al fondo, va a pagarse o convertirse esas semanas en dinero a través de lo que se denomina bono pensional. Adicional al bono pensional para aquellas personas en las que aplique, es decir, aquellos que hayan estado afiliados al Seguro Social o Colpensiones previamente, van a sumar los aportes. Los aportes van a ser aquellas cotizaciones que se realizan al sistema, el 16% del salario que esté vengando la persona, si es dependiente y podría incluso incluir temas como rendimientos o los intereses del bono pensional. Adicional a eso, los fondos privados tienen la oportunidad, la opción de realizar aportes voluntarios, es decir, que como afiliado a un fondo tengo la oportunidad de lograr acrecentar ese ahorro que tengo para financiar mi pensión con aportes voluntarios. Pasa mucho en personas que, por ejemplo, han cotizado sobre los topes, es decir, el tope máximo, los 25 salarios mínimos, y no se permite cotizar más allá. Para esas personas que se encuentran afiliados a los fondos privados, los aportes voluntarios son una buena alternativa para que puedan cotizar los salarios restantes o salarios suficientes, obviamente con el antecedente de que la persona en su salario habitual pues debe más de esos 25 salarios. Sin perjuicio de ello, los aportes voluntarios, pues es un beneficio que tiene el régimen de ahorro individual que les permite pues a cualquier afiliado de los fondos realizar esos aportes adicionales a pensión para lograr con ellos mejorar esa mesada pensional. Recordemos pues como lo dije en su momento, el régimen de ahorro individual pues es netamente de ahorro como su nombre lo indica y mi pensión va a depender de a mayor capital ahorrado pues mayor monto de la pensión. En consecuencia, ¿qué es un estudio pensional? Una vez dichas las características básicas del sistema, como las generalidades mismas que se tienen, pues un estudio pensional es aquel análisis actuarial, financiero y jurídico que nos va a permitir conocer
o lograr desarrollar dentro del paso del tiempo aquella opción que sea más favorable para nuestro derecho pensional, de tal manera pues que sea la persona que de manera libre puede elegir a qué régimen pertenecer y conforme a sus intereses poder optar por la mejor opción de su pensión y asimismo construir su futuro pensional. Entonces, un análisis pensional nos puede ayudar ¿a qué? Nos puede ayudar a definir la forma en la que yo debo cotizar para así planificar la pensión con el paso del tiempo. Recordemos, como les dije al inicio, una persona puede estar aproximadamente activa en la vida laboral unos 40 años, tiempo suficiente que le permite pues a la persona lograr planificar de manera estratégica y financiera esa opción pensional. Recordemos el sistema, lo único que nos impone como obligación mínima es haber hecho una cotización de al menos de 23 años, en el caso de de los fondos privados de pensiones y de 26 años en Colpensiones. En consecuencia, pues se tiene un tiempo suficiente para lograr construir una mesada pensional acorde a las expectativas y de tal manera que la persona al momento a que llegue valga la redundancia, ese momento de acceder a la prestación, pues logre haber alcanzado las expectativas que ella tenía en el momento en que inició su vida laboral. También permite conocer el régimen pensional que más me favorezca conforme a mis intereses, es decir, elegir conscientemente si pertenecer a Colpensiones o pertenecer a un fondo privado conforme a mi historia laboral y mi perfil ocupacional o profesional. Se puede también analizar inconsistencias en la historia laboral y con eso mismo pues estudiar la mejor manera de corregirlas a fin de precisamente favorecer ese derecho pensional. También permite analizar deudas en el sistema o periodos omisos, es decir, pues qué tan beneficioso es corregir aportes, por ejemplo, que dejé de cotizar o inclusive ponerme al día en aportes en los que se encontraban en mora, sea como trabajo independiente o sea en la empresa directamente. También nos permite pues analizar si tengo derecho y en qué montos a acceder pues a algún beneficio del sistema pensional propiamente dicho. Y por último, pues permite también analizar si tengo derecho a acceder a una pensión de invalidez o sobrevivencia y en qué montos acceder a las mismas. Una pensión de invalidez como requisito general va a pedir 50% de pérdida de la capacidad laboral, es decir, un estado de invalidez propiamente dicho, que impide que la persona pueda seguir desempeñando sus funciones y haber cotizado por regla general 50 semanas dentro de los últimos 3 años previo a lo que se denomina fecha de estructuración, que es el momento en el cual se determina por un médico que la persona no puede hacer parte pues, de ese mercado laboral, es decir, no puede continuar desempeñando su profesión o su oficio. Y por otro lado, se encuentra la pensión de sobrevivientes, cuyos requisitos generales va a ser que la persona al momento del fallecimiento sus beneficiarios, su núcleo familiar cercano, tenga la oportunidad de acceder a un ingreso mínimo mensual que va a depender pues de las cotizaciones realizadas por la persona que fallezca y se tendrá derecho a la pensión de sobrevivencia cuando se acrediten 50 semanas de cotización en los últimos 3 años previos al fallecimiento de la persona. En consecuencia, pues el Sistema General de Pensiones debe dar al cumplimiento de determinados deberes que como afiliado o consumidor del sistema debo acceder. Lo primero de ello, pues es acceder a una información o contenido que se pueda dar precisamente a través de un estudio pensional que propenderá precisamente por el cumplimiento de los deberes que se indican en la norma. Los deberes están taxativamente expresos en el artículo cuarto del decreto 2241 del 2010, que nos impone como afiliados al Sistema General de Pensiones cumplir los siguientes requisitos. Básicamente, está en cabeza del afiliado informarse sobre aquellos aspectos necesarios para administrar de manera correcta su futuro o su derecho pensional. Por eso es demasiado importante que la persona se capacite en qué es el Sistema General de Pensiones, cómo acceder a a las prestaciones que cada sistema pueda brindarle a la persona. Aspectos cobran demasiada importancia, aspectos como
los beneficios a los que puedo acceder, mi perfil profesional, la edad que tengo, si estoy próximo a alcanzar la pensión o no, si debo tomar asesoría, pues una doble asesoría previo a entrar dentro de los últimos 10 años de cotización, eventualmente para mejorar mi derecho pensional o lo que más me favorezca. E inclusive hay aspectos de obligaciones o deberes como conocer los canales de atención de las administradoras de pensiones en los que tengo, mantener informado al fondo de pensiones sobre mis datos de contacto o actualizaciones, precisamente para lograr de manera constante una asesoría o una información de vida. Ahora bien, si no se quiere esa asesoría por parte del fondo, ya vamos a verlo más cercano, pues es donde entra precisamente la importancia de tomar decisiones a tiempo y en esto pues influye muchísimo el estudio pensional. Es importante mencionar en estos puntos, pues que tanto la ley como la jurisprudencia ha definido, pues precisamente el deber de información o de asesoría en cabeza de las administradoras de pensiones de la siguiente manera. Se inició con una etapa muy básica que fue básicamente como redondeando, pues la obligación de ilustrar a los afiliados a través de las administradoras de pensiones de las características, condiciones accesos, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que implica conocer aquellos riesgos y desventajas que se tiene al trasladarme o afiliarme a determinada administradora de pensiones. Esta obligación básica o primordial nació desde el año 1993 con la ley 100 del 93 e inclusive se mantuvo con posterioridad hasta el año 2009, que nace la ley 1328 del mismo año, en donde se impuso la obligación de que además de conocer las características generales del sistema, también se debe tener en manos del afiliado pues un análisis previo calificado y global precisamente de los antecedentes de la persona, los pormenores de cada régimen pensional y de tal manera que la persona logre escuchar un consejo, un buen consejo o sugerencia de a dónde le conviene pertenecer o permanecer para su derecho pensional conforme los intereses que tenga la persona. Es aquí donde pues también influye precisamente el estudio pensional. Ese es precisamente el análisis previo que deben hacer no solo nosotros como afiliados, sino también las administradoras de pensiones. Y por último, pues a partir del año 2014, con la ley 1748, se crea la doble asesoría, que es lo que conocemos hoy en día como la asesoría que entrega propiamente dicha Colpensiones en su régimen pensional y los fondos privados, precisamente en aquello que le administra. En consecuencia, pues si se han dado cuenta, con el paso del tiempo ha sido muchísimo más estricta el deber de información por parte de las aseguradoras. Sin embargo, en la práctica, ese cumplimiento de ese deber no se ha dado de la mejor manera. Lo que vimos en la práctica es un uso totalmente comercial de estas obligaciones y precisamente el uso desproporcionado de los fondos privados después de acaparar afiliados sin una asesoría previa. En consecuencia, eso ha traído consigo pues un sinnúmero de demandas precisamente para lograr el traslado de los fondos privados a Colpensiones ante precisamente el incumplimiento de esos deberes. Incumplimiento que ha sancionado la ley precisamente con la ineficacia de la afiliación y es lo que permite a las personas que están ya próximas a una edad de pensión y se dan cuenta de lo que el mejor le beneficiaba a sus condiciones era Colpensiones, pues les permitirá el retorno precisamente a ese régimen pensional. Esto para decirles pues que no hay que dejar totalmente delegada la responsabilidad en las administradoras de pensiones, sino que en la medida de lo posible, previo a cumplir la edad de 46 años en las mujeres y 52 años en los hombres, pues asesorarse en debida forma y de manera oportuna para mirar qué es lo que más le conviene en su derecho pensional y precisamente analizar con tiempo pues a qué régimen pertenecer sin perjuicio de ellos, si se ha transcurrido pues ese tiempo, es decir, si la persona ha alcanzado más de los 46, 47 años de edad en mujeres y 52 años en hombres, pues existe la oportunidad precisamente ante el incumplimiento de las administradoras de llevar esto ante la jurisdicción ordinaria, es decir, ante un juez laboral, precisamente para que estudie el incumplimiento de estas obligaciones y se permita el retorno al régimen que más le favorezca o le convenga.
Como conclusiones, pues es dejarles básicamente, eh, hay 40 años en los cuales podemos estructurar de manera consciente la forma en la cual debo cotizar al sistema para poder alcanzar una mesada pensional que mejor favorezca mis intereses. Y dependiendo de mi perfil o rol, pues determinar cuál de los dos regímenes pensionales es lo que más beneficia, lo que más me beneficia para mí o lo que más beneficia mi derecho pensional sin perjuicio de ello, y está pues previo a alcanzar esa de pensión y no se encuentra pensionado, pues sería bueno también a través de un análisis pensional revisar qué es lo que más le convenga a sus intereses y pues en dado caso tomarlas con tiempo, pues tomar las alternativas pertinentes. Cedo entonces pues el espacio a las preguntas si tienen inquietudes con pues, con la exposición que acabo de hacer. Gracias, Laura. Bueno, acá en el chat no tenemos preguntas. No sé si alguien quiere abrir micrófono y hacer una pregunta de manera verbal, perdón. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, tengo una pregunta. Con la entrada de la reforma pensional próxima a aprobarse, una de las condiciones es que la persona haya cumplido ya 1.000 semanas para que no la cobije esta nueva reforma, sino que sea la anterior. A mí me surge una duda y escuchando ahorita la capacitación. Hay la posibilidad, porque a muchas personas no les va a convenir la nueva reforma, hay la posibilidad de que el colaborador en los periodos que se encuentren vacíos, sin aportes, que estuvo cesante, es posible que el colaborador realice